La Iglesia ante la parafernalia demoníaca. Los sesudos teólogos se plantearon ante tan ilícitas relaciones varios problemas. ¿Producían los diablos semen por sí mismos? ¿Qué probabilidades de embarazo tenían las mujeres de esas relaciones infernales? ¿Qué sucedía con el semen que los súcubos extraían de los hombres amantes? ¿Se podían reproducir los íncubos y súcubos entre sí? Y lo peor, ¿una virgen con un íncubo podía engendrar un anticristo? Las conclusiones después de arduos debates fueron, en primer lugar, se afirmó que los demonios como seres espirituales no podían producir semen por sí mismos, sino que éste era el semen de la forma humana que adoptaban, lo cual llevaban a la conclusión de que el semen recibido de los súcubos por sus amantes sería aprovechado cuando aquel pasara a íncubo y lo depositara en la atormentada vagina de la bruja. Las otras cuestiones quedaron confusas y sin resolver, pospuestas porque como la misión principal de los demonios era corromper a los seres humanos, lo otro no tenía importancia. Sobre la desenfrenada lascivia de Satanás, algunos la negaron, como el propio Santo Tomás de Aquino, que dice que como los seres humanos en estas cuestiones son frágiles, el demonio se aprovecha de esa fragilidad porque nada hay más irresistible que el placer. Por lo tanto, al diablo no le constaba ningún esfuerzo poner en marcha su desenfreno. Otros manifestaban que el diablo iba pasando por las camas de la historia, aquí y allá, unas veces triunfando y otras no tanto, pero sus victorias tapaban su fracaso. ¿Inventó el demonio la pornografía? Según la tradición, las relaciones sexuales del diablo con los seres humanos se confunden con el inicio de los tiempos. Según el Antiguo Testamento, en el paraíso fue quien encendió el deseo de Eva, antes de que ésta se lo descubriera a Adán, y después continuaron tras la expulsión del paraíso. Pero el comercio sexual del diablo busca caminos enrevesados con mujeres solteras o casadas, víctimas totalmente inocentes y sus ardides y trucos. El momento más propicio es cuando duermen. Las afectadas no se dan cuenta de quién y cómo las poseyó hasta pasado algún tiempo. Consciente o inconscientemente, han gozado también lo suyo. Por eso, cuando se enteran, quieren volver a experimentar nuevas sensaciones. La ansiedad y la nostalgia les invaden. Satán, sabedor de esa angustia, se entretiene en ello, pero su fin primordial es la condenación de las almas, y para ello busca otras fórmulas que la simple cópula. Hacerlo adoptando una forma de animal, bestialismo. Inducir a la felación o cunnilingus, castigadísimo y prohibidísimo en aquella época por la Iglesia, también animaban a las prácticas homosexuales, y ya sabemos lo de Sodoma y Gomorra, a la prostitución, orgías en grupo, etc. Todo esto es lo que consta en las confesiones de los que sometían a proceso, hombres y mujeres, además de engrosar su leyenda con las aportaciones de los jueces. Pudieron haber jueces de buena fe, pero la mayoría gustaba de la morbosidad de lo que contaban. La conclusión a que llegamos es a preguntarnos, ¿inventó el demonio la pornografía o fue la causa de que se desencadenara? Matizaciones sobre Sodoma y Gomorra. En tiempos antiguos la sodomía no estaba mal considerada, por ejemplo, en el mundo helénico. Por lo tanto, existieron exegetas bíblicos que afirmaron que Dios no castigó a Sodoma y Gomorra por su afición típica, sino porque en las uniones homosexuales intervinieron los ángeles malos que se llevaban la mejor parte y ganaban prosélitos. La inversión más acertada era la de considerar que los tres ángeles buenos que se representaron a Lot para advertirle del peligro inminente tuvieron que esconderse porque el pueblo se sublevó y pidió a Lot que se los entregara.
Otra debilidad demoníaca era el incesto, como lo prueban las actas de los procesos de la Inquisición. Y también fue frecuente el bestialismo, comenzando el propio Satanás por manifestarse, siempre según la tradición, en los aquelarres como un macho cabrío y llegando a gozar de esta manera con los pobres brujos y brujas. Menos mal que eso es pura mitología, lo cual no quiere decir que algún sumo sacerdote de los aquelarres o de las misas negras adoptará el papel del demonio y se aprovechará de ello. Leyendas hay en que el diablo adopta la forma de un apuesto y guapo mozo, excelentemente vestido, con unos exquisitos modales y una dulzura infinita. Entonces, ¿quién podía resistírsele? ¿Un extraño caso de posesión colectiva? En Alemania, a comienzos del siglo XIV, se produjo una extraña epidemia, que se denominó baile de San Vito, San Guido, o mejor baile de San Juan, porque parece que se inició durante el baile de la verbena de San Juan. Los participantes en la danza no pudieron finalizarla, antes al contrario, prosiguieron con mayor furia, con los derviches danzantes, hasta caer desplomados exhaustos y con irresistibles dolores abdominales. Pronto tornaban a levantarse, se protegían el vientre con estrecha faja y tornaban a bailar. Hombres y mujeres cogidos de la mano continuaban agitándose con irrefrenable frenesí. Fue una danza contagiosa, en la que todo el que la veía se sentía irresistiblemente atraído por ella. La gente abandonaba sus casas y al son de los instrumentos que los acompañaban se unían a los cortejos danzantes que proliferaron extraordinariamente. Fue una epilepsia colectiva que indudablemente fue atribuida a posesión colectiva diabólica. Reprimidas solteronas participaron en ella con fines de desahogos no muy santos. Los exorcistas intentaron acabar con ella, sin resultado. Duró toda la centuria. Después se fue extinguiendo paulatinamente. Hoy se sabe que la enfermedad conocida también como corea es de tipo reumatoide, nerviosa y estreptocócica. El pobre diablo no tenía pues ninguna culpa. Un extraño caso individual de presunta posesión diabólica. Juana era una hermosa joven del País Vasco francés. Dedicada a las obras de caridad, había guardado celosamente su virginidad. Cierto día conoció a un apuesto joven que ponderó su belleza con exquisito tacto y hasta se prestó a ayudarle en sus obras. Lo hizo con tanta delicadeza que hasta el confesor de Juana la animó para que continuase viendo al misterioso muchacho, pensando que la sospecha de la joven sobre su procedencia demoníaca era sólo producto de su febril imaginación. Aunque otros opinaban que el sacerdote era un ingenuo y llevado en su orgullo, pensaban convertir al osado diablejo, cosa del todo imposible. Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final ambos tuvieron relación carnal, anhelada por los dos. A partir de ella, el mimoso galán desapareció. Juana siguió esperándole en vano. Entonces, y a la segunda falta, se dio cuenta de que se hallaba embarazada. Las brujas del pueblo intentaron varias veces lapidarla sin conseguirlo. Juana dio a luz a un niño feucho, raquítico, pelirrojo y, por desgracia, deficiente mental, cuya vida fue breve. Poco antes de morir lo había hecho su madre. Se dice que en la parroquia de su pueblo de Cibourg, en el País Vasco francés, se guardan, a cal y canto, unas actas en las que se asegura que durante la gestación Juana continuó siendo virgen. De producirse la historia poco después, a buen seguro de que Juana pudiera acabado en la hoguera por el gran verdugo de aquella región, Pierre de Langres. El relato presenta muchas incongruencias, porque resulta extraño que el demonio, aunque satisfecho de su relación, no la terminara perdiendo el alma de la joven. Por excepción,
la dejó libre por la candidez de Juana? ¿O bien, más que un demonio, fue alguien con nombre y apellidos? Los dominios de Lucifer. Luzbel, luz de Dios, luz hermosa o brillante, que es como se llamaba el ángel antes de su caída. O Satanás, que para el caso es el mismo. Es el auténtico rey o príncipe de la maldad y la tentación, y tiene sus dominios en el infierno, situados según las conjeturas más osadas en los más variados lugares, en el aire, el sol, la luna, en las profundidades del mar, en el interior de la tierra. Durante la Edad Media era creencia cristiana que al infierno iban a parar los réprobos o pecadores sin confesión que son atormentados por el fuego eterno, además de otros útiles suplicios a los que hay que añadir la negación de la visión de Dios por toda la eternidad. Tal como narra con épicos acentos Dante en su monumental poema La Divina Comedia. Muchos escultores y pintores han plasmado diablos y condenados, así como los suplicios desde las iglesias románicas, hasta los pintores pre- y renacentistas. Miguel Ángel inició una concepción más pagana del infierno, estableciendo la subida de los elegidos y el descenso de los condenados en una vertiginosa caída. Su continuador fue Rubens, pero ya anteriormente otros pintores como Orcagna, Signorelli o Botticelli, entre otros, habían incidido en esta temática. El Bosco, Museo del Prado, o Bruegel inauguraron unas composiciones sobre el infierno menos truculentas que llegan hasta los grabados de Gustave Doré y las representaciones del Salvador Dalí. Según el estadista y polígrafo bizantino Miguel Sellos, la corte infernal se halla compuesta por demonios buenos y demonios malos, clasificados en 6 grandes secciones. Los primeros son los demonios de fuego, que habitan en lejanas regiones. Los segundos son los de aire, que vuelan a nuestro alrededor y poseen el poder de excitar la tempestad. Los terceros son los de tierra, que se mezclan con los seres humanos y se ocupan de tentarlos. Los cuartos son los de las aguas, que habitan en el mar y los ríos y levantan en ellos las borrascas que causan los naufragios. Los quintos son los demonios subterráneos, que desencadenan los terremotos y las erupciones volcánicas, hacer hundir a los pozos y atormentan a los mineros. Los sextos son los demonios tenebrosos, así llamados porque viven lejos del sol y jamás se muestran a la tierra. Fausto y Mefistófeles. Uno de los pactos diabólicos más conocidos gracias a la pluma de los escritores, en especial del alemán Goethe, es el que firmó el ya maduro astrólogo y alquimista alemán Dr. Fausto, con el diablo bajo la forma de Mefistófeles. Al parecer, este erudito vivió realmente alrededor del año 1500. Hizo supuestamente el pacto, movido por una desmedida sed de conocimiento. A partir de entonces, el doctor Fausto se convirtió en un espectro que transitaba por la literatura y el folclore, personificaba una desmesura y violación de los límites que repugnaba el designio divino. Las obras fáusticas de marionetas sobre la lucha entre el bien y el mal fueron muy populares en la Alemania de entonces. Sin embargo, el primer escritor que había plasmado el gran drama había sido el inglés Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, pero Goethe consiguió inmortalizarlo superando con creces al británico. Fausto, obsesionado por poseer la suma del conocimiento y desesperado por conseguirla en su corto lapso de vida, habría meditado largamente la posibilidad de un pacto con el diablo, pero pasó el tiempo sin decidirse a emplear las fórmulas para establecerlo. Al igual que el ser humano del siglo XXI, que se acerca al esoterismo para encontrar en su práctica
una unidad que la sociedad moderna no puede ofrecer. Fausto lo intenta en primer lugar con la magia y la invocación de los poderes de la naturaleza, pero sin resultado. Tras un intento de suicidio del que le hace desistir en último momento el repique de las campanas de la iglesia en la mañana del domingo de Pascua, Fausto toma contacto con la ciudad y sus habitantes y piensa que esa es la vida que anhela y hasta entonces le ha estado vedada. Entonces entra en escena Mefistófeles y bajo la forma de un perro negro se cuela en su estudio y tras seguirlo en todos sus paseos le propone el pacto. Pero el diablo tiene sus limitaciones y no puede obligar a nadie a realizar aquello para lo cual no esté dispuesto de ningún modo. Pero el tentador es astuto y tras insistir aguardó su oportunidad. Después de sucesivas manifestaciones de su poder, repentina tormenta eléctrica, abatimiento de árboles, horrendos sonidos. Satán se manifestó vistiendo hábito de franciscano y tras esperar su momento le ofreció el pergamino del pacto. Mefistófeles aparecería siempre que se lo mandase Fausto y se obligaba a realizar todo lo que él le solicitase. Tendría forma sensible solo para Fausto, no para los demás. El sabio debía entregar cuerpo y alma al diablo transcurrido 24 años. Fausto se pinchó con la pluma ofrecida por Mefistófeles y afirmó con su sangre al pie del documento. Entonces se dedicó a vivir la vida después de que una bruja lo vuelve joven. Encuentra a Margarita, que representa la bondad y la inocencia y se enamora de ella. Advienen las catástrofes, seduce a su amor y envenena a su madre con un somnífero. A continuación, apuñala a su hermano en un duelo. Mefistófeles se lleva a Fausto a las orgiásticas prácticas del aquelarre de la noche de Walpurgis. Margarita mata al hijo que ha concebido de su seductor y es condenada a muerte por infanticida. Así acaba la primera parte. Si ésta se centra en la vida individual y sentimental de Fausto, la segunda se ocupa de la vida cotidiana. Tras un sueño reparador, Fausto, acompañado de Mefistófeles, llega a la corte imperial. El diablo, por boca de Fausto, promete sanear la depauperada economía del Estado, pero sus medidas de producir más monedas solo lleva a la inflación. Pasamos por alto las siguientes situaciones por no interesar a nuestro propósito, salvo que el ayudante de Fausto ha creado en su laboratorio a un ser humano artificial, el homúnculo pretendiendo emular a Dios. Los tres vuelven a la noche de Walpurgis, que se celebra en los campos griegos de Farsalia, en donde se reúnen los héroes de la antigüedad para alabar al dios del amor, Eros. Tras su regreso, Fausto pone en marcha un plan para ganar aguas al mar, pero para ello quema la choza de un viejo matrimonio con ellos dentro, situada en el lugar en el que ha planeado construir una plataforma para contemplar su obra. Centenario le invade a la zozobra y cree que el ruido de las palas es de los obreros que terminan su proyecto y, sin embargo, son los auxiliares de Mefistófeles que están cavando su tumba. Fausto pronuncia las palabras decisivas: «Detente, momento, eres tan bello», mientras se abren las fauces del infierno y Mefistófeles cree haber ganado la partida. Dios, por intervención de Margarita, le facilita la entrada en el cielo. Los pactos diabólicos. En la actualidad, si no se es muy creyente o supersticioso, la gente no cree en este tipo de pacto, a menos que, en el último caso, se crea que nos encontraremos de frente con el maligno. Sea como fuere, vamos a sintetizar el procedimiento que los tribunales creían firmemente habían realizado los brujos y brujas. Sus semejanzas con una auténtica ordenación sacerdotal no es pura coincidencia.
Según la demonología, los novicios debían firmar con el diablo representado por algún brujo, bruja, mago o hechicera, un control formal en presencia de testigos. Así eran incorporados al servicio de Satán, que, a cambio, les daba promesa de que gozarían de honores, riquezas y placeres de la carne. Debían renegar de la fe católica, renunciar a su obediencia a Dios y renegar de Cristo y de la protección de la Santa Virgen María, así como de todos los sacramentos de la Iglesia. Tenían que arrojar el rosario, el cinturón de San Francisco o de San Agustín, o el escapulario de los carmelitas, si pertenecían a alguna de estas órdenes, la cruz, la medalla y cualquier otro objeto sagrado o santo, y pisotearlo. Debían jurar obediencia y sumisión al demonio, rendirle homenaje y servidumbre, poniendo los dedos sobre algún libro negro o inmundo, comprometerse a no retornar nunca a la fe de Cristo, a no observar los preceptos divinos, a no hacer buenas obras y asistir diligentemente a las reuniones nocturnas. Prometían dedicarse con toda su intensidad y celo a llevar a otras personas al servicio de Satanás. Recibían cierto bautismo sacrílego tras adjurar de sus padrinos y madrinas cristianos. Se les atribuían nuevos padrinos que les daban instrucción en el arte de la brujería. Renunciaban a su propio nombre y tomaban otro, la mayor parte un apodo absurdo e indecente. Debían cortar un trozo de sus vestidos y ofrecerlo como signo de acatamiento al demonio que lo tomaba y guardaba. Tenían que mantenerse de pie dentro del círculo mágico que el demonio trazaba sobre el suelo con otros brujos y brujas, y confirmar allí mediante un juramento terrible todo lo que han prometido anteriormente. Pedían al demonio que borraran sus nombres del libro de Cristo y los escribieran en su propio libro. Entonces el libro negro y apestoso en que habían puesto sus dedos era abierto y, haciendo homenaje a Satanás, éste los inscribía con su garra. No se han conservado ninguno de estos libros. Prometían al diablo hacerle sacrificios periódicos, una vez cada 15 días o al mes, inmolar a algún niño o poner en ejecución algún encantamiento mortal. Semanalmente tenían que provocar desgracias cósmicas, tempestades, incendios, enfermedades del ganado y cosas parecidas que se les atribuía a los seguidores de Satán. Se creía que el demonio imprimía alguna marca sobre sus fieles. La marca era variada, en forma de pie de liebre, sapo, araña, lirón, etc. Lo hacía en las partes más escondidas del cuerpo, en el hombre bajo los párpados o bajo la axila, en los labios, hombros, ano, etc. En las mujeres sobre los senos, en los genitales y también en los párpados. Era de la opinión de los acusadores que si se traspasaba con una aguja hasta el hueso, la víctima era insensible y no solía sangrar. Numerosos médicos se negaron a ver la marca diabólica, constatando que las supuestas marcas eran cicatrices de antras o cualquier tipo de úlceras. En la actualidad se ha probado la existencia de esas zonas analgésicas en el cuerpo de algunos histéricos, punto en que cuando se les hiere no sale ninguna gota de sangre. Una vez realizada la profesión solemne, cada uno de los novicios se retiraba con un demonio denominado Magistelus, para satisfacción carnal, tomando la forma de mujer si el iniciado era un hombre, o de hombre, sátiro o macho cabrío si era una mujer. El miedo al demonio se extendió como una epidemia contagiosa y todos aquellos que estaban obsesionados por la idea de evocarle se multiplicaron. Víctimas de alucinaciones, imaginaban verle y hablarle. El misterio de los posesos. Los relatos de posesión presentan numerosos caracteres comunes, cualquiera que sea el medio, el tiempo o la civilización. Se ha dicho, para horror nuestro, que cada uno lleva dentro de sí un demonio, pero que no todos los humanos se convierten en su presa.
Lo malo de esto es que, como los designios de Satanás, igual que los de Dios, son inescrutables. Nadie sabe a quién podrá tocarle y acaso se halle de buenas a primeras con que su mujer, un amigo o él mismo está poseído y siendo además contagioso. No hay más remedio que huir, avisando antes a una persona capaz, con conocimientos mínimos para exorcizar. En la actualidad, la creencia no es general, pero todavía saltan a las páginas de los periódicos o a medios de difusión noticias de haber realizado supuestos exorcismos, a veces con fatales consecuencias para la víctima, y también el haber sido tema de algunas películas. Se han constatado como síntomas de posesión cambios de mímica, adelgazamiento e hinchazón del vientre, rasgos de ira, odio, burla o insulto. El color cambia, las náuseas, los vómitos aparecen con la lengua sucia y la fetidez en el aliento, vértigo, dolores de cabeza en la nuca o en la columna vertebral. La voz se vuelve grave, amenazadora o sardónica, con burla para las personas más respetables y con propósitos obscenos o escatológicos. Hay impulsividad agresiva o inhibición, insultos, gestos amenazadores, brusquedad y calambres, contorsiones de los miembros y crisis convulsivas. Si luego todo se reduce a ataques de epilepsia y un buen psiquiatra puede curarlos, mejor que mejor. La posesión turba las funciones femeninas, crea embarazos ficticios, siembra el desorden en toda la vida instintiva, suprime el apetito o hace aparecer bulimias, junto a deseos de alimentos extraños o repugnantes. Por lo menos, esto es lo que dicen los expertos en esta materia. Entre las señales intelectuales se mencionan la facultad de conocer los pensamientos ajenos, los acontecimientos futuros o lejanos, el uso de lenguas conocidas hasta entonces para el poseso y, además, actos contrarios a las leyes de la naturaleza, tales como la levitación o el desplazamiento instantáneo. El que lo haya visto, que lo crea. Los posesos suelen ser personas solitarias o sin familia, religiosos o religiosas mal adaptadas a la vida monástica. Además, poseen una obsesión de culpabilidad al margen de toda transgresión conocida íntimamente por la inteligencia. Según los exorcistas, el demonio parece tener por misión demostrar la realidad del pecado original, que ha permitido transmitir el sentimiento innato de culpabilidad desde Eva hasta nosotros. Sea como fuere, el utilizar como coartada de nuestras debilidades a un ser con las espaldas excesivamente cargadas de atributos negativos es una cobardía fácil y que no corresponde realmente a los hechos. Nuestra conducta es hija de nuestra libertad, que permitió su comisión. En 1953, el escritor italiano Giovanni Papini publicó un libro que tituló El Diablo, que fue objeto de una gran polémica por parte del Vaticano, puesto que sostenía la teoría de que al final de los tiempos, Dios, bondad infinita, perdonaría al demonio y lo restituiría en la categoría de ángel. Trágica leyenda sobre un demonio bueno. Para terminar el capítulo de la desmitificación diabólica, vamos a relatar una leyenda agridulce. Una tradición polaca tiene como protagonista a Bierka, bellísima joven de alcurnia, enamorada de un tal Zacarías, sin importarle que fuera pobre o de origen judío, porque éste se hallaba también enamorado de ella. Pero, claro, los padres de la muchacha no veían con buenos ojos aquel casamiento con un don nadie y se opusieron tenazmente a la boda. A Zacarías le vino un acceso de melancolía tal que decidió suicidarse ahogándose en el río Vístula. Al cabo de un tiempo, el espíritu de Zacarías se apareció entre su amada, para anunciarle que Dios le había permitido regresar para cumplir su promesa de matrimonio, pero ponía por condición su consentimiento para acostarse con ella.
Entonces se materializaría y juntos vivirían felices. Bierka debió explicar el problema, y ante los designios de Dios, todos estuvieron dispuestos a complacerla, permitiendo las relaciones íntimas previas a la boda, cosa que en la Edad Media se conocía como bodas sordas. Todo el pueblo acudió al enlace nupcial definitivo y Zacarías se convirtió en una especie de mago bueno al que todos consultaban sus problemas, enfermedades y porvenir. Bierka era feliz en extremo. Solo una cosa ensombrecía su corazón: no haber podido tener un hijo durante los 3 años que duraba su unión. Al darse cuenta de este anhelo no cumplido, Zacarías, que realmente estaba profundamente enamorado de su esposa, le confesó que en realidad era un demonio, de jerarquía menor, que hallándose al servicio de un poderoso mago italiano, había conseguido escapar en un descuido y, disfrutando de su libertad, tras vagar sin rumbo por el bosque, presenció por casualidad el suicidio de Zacarías. Como no quería volver a servir a su amo, que le impulsaba a realizar muchas arbitrariedades, no se lo pensó 2 veces y se metió en el cuerpo de Zacarías, suplantando su personalidad. Sin embargo, había llegado el momento de separarse. Los 2 amantes lloraron juntos y permanecieron el uno en brazos del otro, hasta el momento que debía cumplirse el desenlace fatal. Este no tardó en producirse. El mago le localizó y, aunque el demonio se resistió todo lo que pudo, sus artes fueron superiores y, contra su voluntad, se fue achicando hasta quedar reducido a un muñeco que encerró en una botella. A la gente congregada del pueblo, el mago no tuvo más remedio que justificar su proceder y les dio instrucciones para que no ocurriera un caso semejante. Y si algún demonio volvía a presentarse, lo que mejor podían hacer, si podían, era tenerlo a buen recaudo como él mismo había hecho. La gente del lugar no quedó convencida de su explicación y el mago tuvo que usar toda su magia para desaparecer con su diablejo lo más rápido posible para evitar mayores males. Bierka quedó desconsolada y no consiguió superar jamás la nostalgia por su maravilloso íncubo, con el que había disfrutado extraordinarios años. Las autoridades comprendieron y nadie se metió jamás con la desgraciada joven. Maléficos sortilegios, amuletos, talismanes perfumados. Los filtros y pócimas en el mundo de la brujería se han utilizado desde hace siglos y se continúan utilizando tanto por los brujos actuales con variantes como por los pueblos en vía de desarrollo. Los filtros son pociones de sustancias más o menos secretas que modifican el estado pasional, acrecentando o disminuyendo la intensidad del amor o del odio. Para que surta su efecto, ha de ir acompañado de ciertas fórmulas e invocaciones a los diablos. Los ingredientes de un filtro se seleccionan y mezclan de acuerdo con el objetivo propuesto. La mayoría posee una finalidad exclusivamente erótica y por ello en su composición aparecen por lo general limaduras de uñas, polvo de reptiles quemados, ceniza de piel de sapo, gotas de esperma masculino, sangre menstrual, sangre de las venas, pelos del pubis y de las axilas, objetos de culto pulverizados y algunas sustancias naturales afrodisíacas, extraídas de hierbas como las cantáridas, etc. Como puede verse, muchos de estos elementos son muy difíciles de conseguir, pero todavía hay más. Si por casualidad se consiguen en su mayor parte preparados por los brujos o brujas especializados, el problema viene después, porque hay que administrarlo a la persona que se quiera encantar por vía oral y no arriendo la ganancia de las consecuencias. Si funciona, la pasión o el odio crecerá, pero es muy probable que, como en mucha medicina, las secuelas o daños colaterales sean una intoxicación más o menos grave. A continuación, los filtros más usuales y a los que cualquiera todavía hoy
Puede estar expuesto porque si algo no puede conseguirse, siempre hay sucedáneo y hay mucha gente dispuesta a venderlo con precios variables, según el fin y el filtro propuesto. Para conseguir el amor de otra persona, se pincha el dedo meñique y se extraen 3 gotas de sangre que se deben mezclar con pelo de las axilas y del pubis. Las recetas medievales no precisan cantidad. A todo ello se le añade barro y se mete en el horno haciendo una pequeña pelota. Una vez fría, se sacan los polvos que mezclado con cualquier bebida se ha de dar a beber a la persona que la queremos obtener su amor. No tiene que darse cuenta, sino el hechizo no surtirá efecto. Para vencer el pudor de una novia, se mezclan pelos de axila y de pubis con limaduras de uñas de gata quemadas. Después se deja secar todo envuelto en alas de murciélago y después se le añade esencia de ajenjo y de brezo. Para seducir a una mujer, se coge un huevo de gallina y se abre teniendo la precaución de que la yema no se rompa. Se retira la clara y en la yema se ponen pelos de pubis, esperma de cordero, resina y melisa. Se añade un 100 pies y la ceniza de una luciérnaga asada y lo metemos todo en una vasija tapada durante una semana. Se puede servir con cualquier bebida, en especial vino, para disimular el gusto. Para conseguir más amor, se cuece una manzana, se pela y tras tomarla con las manos, la vamos traspasando con alfileres mientras decimos: atraviesa el corazón de mi amada o amado. Suponemos que este procedimiento está sacado de la historia de Adán y Eva, aunque ésta no se entretuvo en remilgos y le dio la manzana tal cual. Para anular la influencia de un competidor en el amor, 9 gotas de esencias de almendra, 3 gotas de sangre del anular izquierdo, polvos de ámbar gris y cualquier bebida como excipiente. Se mezcla todo y hay que procurar que la persona que compite con nuestro amor lo beba. En caso de que no pueda ser, como suele pasar, con la pócima obtenida se trazan 3 cruces en la puerta de la habitación donde duerma esta persona, procurando que no nos vea para no dar explicaciones, al mismo tiempo que pronunciamos el conjuro que la bruja nos haya aconsejado. Si se pueden seguir estos pasos, nuestro competidor ya no será tal. Advertencia importantísima. El que esto escribe no se hace responsable de lo que pueda pasar. Si a algún lector o lectora se le ocurre preparar alguna de estas estrambóticas mezclas, y mucho menos si la da a probar a alguien con avieses fines. Estos tipos de filtros se han venido utilizando desde tiempos inmemoriales y se utilizan todavía, lo cual puede ser síntoma o no de que consiguen el resultado que se busca. Sin embargo, si no tenemos fe en el éxito del filtro y en nuestro esfuerzo, sobre todo en este último, poco conseguiremos. El maleficio del mal de ojo. El maleficio o hechizamiento más conocido de las brujas es el denominado mal de ojo, al que ya hemos hecho mención. De aquí se deriva el dicho: tener ojeriza a alguien. Los que creen en él piensan que el desgraciado al que va destinado puede empezar a sentirlo en el momento mismo de su nacimiento o padecerlo ya en edad adulta. La mirada de la bruja, cargada de malísima intención, deseando que se produzca el maleficio, basta que se inicie un complejo mecanismo que acabará con la vida de quienes vaya dedicado. Si admitimos que ello puede tener lugar, se achaca al inmenso poder magnético de los ojos de la bruja, lanzando a modo de rayos mortales e invisibles sobre su víctima. Como este embrujamiento se generalizara, se creó una especie de defensa o contragolpe a cargo de otra bruja cuya misión era anularlo.
Especialistas en el mal de ojo los hubo y es suficiente atender a los medios de difusión para constatar que todavía existen. Falta saber, en caso de existir el primero, si la mayoría son eficaces. Su sistema se basa en contrarrestar los poderosos mágicos con otros poderes maléficos más violentos. ¿Qué se hacía para saber si alguien poseía el terrible mal? Según los principios brujeriles, debía colocarse al interesado sobre su cabeza un plato de aceite, sobre el que se echaban algunas gotas de agua. Si el agua se iba al fondo o se situaba en los bordes del plato, mal de ojo al canto. Una serie de invocaciones diferentes según la bruja lo alejarían. Era curioso que en tales casos se solicitaba la intervención de Satanás, si Dios lo permitía. Esto los lleva a la conclusión de la creencia de que Dios siempre era más poderoso que el dominio y que, por desgracia, el bien y el mal no andan tan separados en este mundo como fuera de desear. Alguien preguntará la casuística de siempre. ¿Cómo es posible que Dios permita al diablo acampar a sus anchas y que domine el mal en el mundo? Y una respuesta con cara y ojos, a pesar del libre albedrío, todavía no se ha formulado. ¿Ayuda el diablo a la bruja a obrar sus prodigios? En la actualidad se tiende a pensar que la mayoría de estos poderes entra en el campo de los fenómenos parapsicológicos. Y se argumenta que las levitaciones, gravitaciones, fluidos magnéticos que tanto asombran a los seguidores de la brujería y tantas otras manifestaciones tenidas hasta hace poco por sobrenaturales, son fenómenos, aunque algunos de ellos no explicados del todo, sí constatados en los laboratorios y frecuentemente tan naturales como la memoria o el pensamiento, lo cual no basta para creer que haya gente dotada de poderes especiales para aliviar alguna dolencia con la composición de manos, pongamos por caso. ¿Algún día el constante avance de la ciencia terminará desterrando el mito de la bruja? Los maleficios del sexo. La impotencia siempre se ha tenido como uno de los azotes de la humanidad, y durante la época más candente de la creencia en brujas, uno de los más perversos maleficios que éstas podían obrar. Ya hemos mencionado repetidas veces el desmesurado interés que las brujas tienen por el sexo propio y ajeno para llevar almas a Satanás. Maleficios, filtros, encantamientos sexuales han sido siempre y lo son el centro de interés de las brujas. Es creencia el que uno de sus resultados era la impotencia, pero también poseían los medios para evitarla o curarla. Se decía que la cuestión del sexo era una manera de divertirse las brujas y reírse de los hombres. El famoso, por desgracia, Malleus Maleficarum expone su afición a coleccionar falos con alguna historia harto divertida como esta. ¿Qué pensar de las brujas que reúnen órganos viriles en gran número, llegando a tener 20 o 30 miembros que guardan en un nido de pájaro o en una caja, donde se mueven como si estuvieran vivos y como tales comen avena y trigo? Un hombre que había perdido su verga pidió a una afamada bruja que se la restituyera. Ella le respondió que trepará a cierto árbol, asegurándole que en el nido encontraría muchos miembros y que no tendría más que escoger. Cuando quiso llevarse el más grueso, la bruja le dijo: «No te puedes llevar ese, porque pertenece al cura de la parroquia». Cuando la impotencia ya se hallaba en marcha, la bruja aguardaba la llegada del afectado que le suplicaba la restitución de su vigor. Esta tenía muchos remedios en forma, sobre todo, de filtros, y a través de ellos se estrechaba el vínculo con ella, y en el último término con Satanás, que era el objetivo primordial. He aquí algunos de ellos. Machaca frutos de acacia con miel, fricciona tu miembro con eso y duerme con la mujer. No especifica con cuál. Lo digo porque no es que fueran muy proclives a pregonar precisamente las relaciones conyugales,
Lo que sí se echa de ver ya son las virtudes de la miel. Otros son más asquerosos. Fricciona tu miembro con espuma de la boca de un semental. Suponemos que previamente extraída, porque si no se expone uno a un bocado. Y duerme con la mujer. Calienta excrementos de cocodrilo. ¿Dónde habría que ir a buscarlo fácilmente? Un trozo de placenta de burra, berros, 7 medidas de excremento de antílope. Igual dificultad que para el cocodrilo. Bilis de cabrón salvaje, el primer aceite fabricado con fibras de lino al fuego. Fricciona tu miembro con eso y duerme con la mujer. Asimismo, las mujeres podían ayudar en el remedio de la impotencia de sus amantes con los siguientes procedimientos brujeriles, más asquerosos todavía. Mezclar su sangre menstrual con los alimentos. Tragar esperma del hombre para excitarlo, una vulgar felación, diríamos hoy, con final feliz. Posar las nalgas desnudas sobre la harina y fabricar con ellas un pan. Y la peor de todas y más esperpéntica, introducirse un pez vivo en la vagina. Mejor que no sea una piraña. Esperar a que se muera, cocerlo y darlo para comer al hombre. Valor del esperma humano. Quizás sea cierta la teoría que afirma que la brujería fuera en su origen un culto femenino. Si damos por sentado que nuestros antepasados prehistóricos eran similares a los pueblos de las tribus en vías de desarrollo de la actualidad, algunos de los cuales, ya quedan menos, no han alterado sus costumbres durante siglos. Entonces podemos suponer igualmente que ambos sexos poseían sus propios cultos o sociedades secretas a las que no podía tener entrada los miembros del sexo opuesto. Se conservan 2 deidades de los brujos, la madre diosa y el dios con cuernos, por lo que se puede deducir que el dios era venerado por los hombres, que eran cazadores, y la diosa lo era por las mujeres, que realizaban la mayor parte de las tareas agrícolas. Algunos antropólogos han llegado a la conclusión de que los orígenes de la humanidad solo se creía que la mujer, la que intervenía en la gestación de un nuevo ser, y por eso se tumbaban desnudas bajo la luz de la luna, para que la deidad lunar las dejase embarazadas. Parece ser que esta situación duró muy poco y pronto se dieron cuenta de que se necesitaba una pareja compuesta por cada sexo para la gestación de una nueva vida. Desde entonces el semen masculino fue tenido como una sustancia mágica, pero esa no podía funcionar sin el cuerpo de una mujer, símbolo de la madre diosa de la fertilidad. Y llenaron los lugares de falos gigantescos de piedra o madera, pero también de círculos que representaban el útero de la gran madre. La magia de la reproducción trascendió a sus ritos y así los druidas utilizaban el muérdago en ellos porque sus bayas se asemejan a los testículos y el jugo producido cuando se exprimen las bayas es muy similar al semen. Como ambos sexos tienen orgasmos, creían que el clima era el momento exacto en el que tenía lugar la conjunción del poder mágico, pero también llegaron a la conclusión de que un orgasmo podría utilizarse para realizar otros actos mágicos a partir de la creación de un nuevo ser. Esta idea les llevó a pensar que la masturbación era la respuesta y fue introducida en muchos ritos antiguos en el que el semen fue ofrendado a los dioses en lugar de introducirlo en la vagina de la mujer. De aquí un hijo que no nacería. Ya el Antiguo Testamento se refirió a la masturbación como pecado, a propósito de Onán, obligado por la ley del levirato, de Leví, hijo de Jacobo, consagrado al sacerdocio, a casarse con la viuda de su hermano. Habiéndose negado a darle descendencia y utilizando las prácticas de la masturbación para ello. Según la Biblia, Dios le hirió de muerte a causa de su pecado. De aquí que onamismo sea sinónimo de masturbación.
Esta idea fue refrendada por la Iglesia. El semen no debía desperdiciarse, sino era para engendrar hijos, y cuando se inició la caza de brujas, extendieron la leyenda de que éstas robaban bebés para sacrificarlos al diablo o para fundir su grasa con la finalidad de hacer un ungüento que les permitiera volar. Así aumentó en demonología el valor del esperma humano, que mal empleado se utilizaba, según los cazadores de brujas, para aumentar la pasión amorosa, crear nuevos espíritus malignos y completar la población del mundo mediante seres raros y monstruosos, muy agradables a Satanás. Incluso los teólogos se ocuparon de unos homúnculos, que eran producto de la intervención diabólica para la mayoría de estudiosos. El mito de Frankenstein no fue una creación del siglo XIX, sino de mucho antes. Ya el ayudante del doctor Fausto, según Goethe, creó uno de estos seres artificiales a través del laboratorio. Algunos sabios medievales explicaron muy teóricamente un procedimiento para crear ese homúnculo. Las brujas, induciendo sueños eróticos que provocaban la eyaculación, los creaban habitualmente reuniendo una gran cantidad de esperma humano en un alambique a la temperatura del vientre de un caballo. 40 días después de comenzado el proceso, surgía un ser gelatinoso que empezaba a moverse. Si lo alimentaban el tiempo suficiente con sangre humana, se desarrollaría y tendría inteligencia. Después sería un enano o un gigante. El maleficio de la sombra. En general, el solo hecho de pisar la sombra de una persona y desear algo de ella, dicen los códigos brujeriles que nos dará la satisfacción de ver cumplidas nuestras apetencias. Se usó mucho este encantamiento para conseguir los favores amorosos de alguien. Se le pisaba la sombra y, puesto que la pisada se producía sobre ella, estar encima traía consigo su sometimiento, el dominio de su voluntad. Pero existió una variante maléfica de este tipo de encantamiento, que lo convirtió en uno de los maleficios más espantosos. Si odiando a una persona se le clavaba un cuchillo sobre su sombra, moría sin remedio. No en el mismo momento de atravesar su silueta en el suelo, sino cuando se retirara el cuchillo. Este maleficio está estrechamente relacionado con el de las muñecas de cera o de otros materiales que representa a la persona objeto de odio a la que se le clava alfileres. Así enfermará y terminará durmiendo el sueño eterno en el cementerio, procedimiento que utilizó el vudú africano y que trasplantó a las zonas del Caribe y de Brasil. El ciprianillo. Como de las protecciones más usadas contra las brujas ya nos hemos referido anteriormente, por ejemplo al describir la bruja catalana, añadiremos un misterioso tratado que recopila los procedimientos de defensa y contraataque bajo el título del Libro de San Cipriano, o más comúnmente el Ciprianillo. Se trata de un volumen de recetas mágicas envueltas en el misterio, tanto en lo que se refiere a su composición como en lo que atañe a su origen legendario. En la actualidad, no falta nunca para los cientos de miles de personas de Brasil que practican en los terreiros rituales mágicos religiosos como la macumba o la umbanda. En el ciprianillo se encuentra, además del poderoso signo de Salomón y la oración del mago Alibec contra los hechizos y el mal de ojo, secretos místicos, exorcismos sobre genios buenos y malos, astrología, quiromancia, los legendarios trabajos de magia de San Cipriano, magia blanca, magia negra, así como exorcismos sobre animales y objetos. Se trata de una redacción muy popular, puesto que igual podemos encontrar cómo fabricar un ungüento para aliviar las almorranas,
como un filtro de amor anunciado como infalible. En cuanto a las brujas y demonios, recoge una serie de oraciones en forma de letanía, que se responden con un estribillo como las letanías de un rosario. También recoge alguna oración en latín. Los amuletos al descubierto. La importancia del amuleto o talismán estriba en la presunta fuerza mágica concentrada en él y que actúa como protección y defensa de sus poseedores contra todo mal, aunque también pueden ser conductores de poderes maléficos contra alguien. Como el poder de las divinidades o los conjuros los poseían los sacerdotes, el pueblo deseoso de tener acceso a ellos procuró conseguir un remedio contra los mismos. En los millares de amuletos encontrados y recogidos, antiquísimos y más modernos, testimonios de las civilizaciones de todo el mundo, se constata que la fantasía de los sacerdotes, de los brujos y del mismo pueblo no tuvo límites, y que idearon toda clase de símbolos y formas de diferentes aspectos y de muy variados tamaños, incluso minúsculos, con el fin de poder llevarse encima. El material del que se está confeccionado pertenece a los tres reinos naturales: minerales, plantas y animales. Entre estos últimos hay muchos de procedencia macabra, utilizados todavía en la actualidad, como huesos, fragmentos de cráneo, dientes, trozos de corazón, hígado, cerebro, cordón umbilical convenientemente preparados. Cuernos, uñas y dientes de serpiente aluden a símbolos de ataque o defensa, pero otros poseen una significación incluso onírica. Los soldados balcánicos y del sur del imperio austrohúngaro cosían en sus uniformes alas de murciélagos o vampiros en la guerra europea. Por el contrario, los británicos se acompañaban de parches de gato negro. Algunos amuletos encierran pequeñas muestras de vegetales alucinógenos. A algunas maderas y hojas de vegetales silvestres se les atribuía el poder de ahuyentar a las brujas, como por ejemplo las hojas y maderas de acebo. Mención aparte hay que hacer sobre los amuletos minerales, en especial los de piedras preciosas, y es que a la simetría de los cristales y los maravillosos tornasoles se les atribuía toda clase de poderes. Se dice que el famoso rey hebreo Salomón poseía un sello en el que habitaban ciertos espíritus que obedecían las órdenes del fabuloso monarca. Se cuenta que en China, específicamente en Mukden, capital de Manchuria, existía una columna de basalto, un falo de poco más de 1 metro, erigida en el centro del templo del cielo, y que una noche alguien la robó, y a la mañana siguiente estalló la revolución que derrocó al último emperador. En los orígenes de la dinastía alemana de los Hohenzollern se guarda la leyenda de que un gran erizo trajo al elector Juan de Brandeburgo un anillo con una piedra incrustada negra, por cierto, irregular, fea y opaca. Todos los soberanos de esta casa germana llevaron el famoso anillo siempre que tenían que tomar decisiones importantes. El ópalo es también muy parecido, muy apreciado como amuleto, aunque una epidemia de peste acaecida en Venecia en el siglo XV le confirió la condición de funesto, puesto que en contacto con un enfermo brillaba a más no poder y podía prever su curación, pero si dejaba de brillar, su muerte se hallaba próxima. Científicamente se opinaba que con el sudor y el contacto con el enfermo, el brillo se hacía más intenso y cuando le desvenía el fatal desenlace, se volvía opaca. Hay que guardar siempre la regla de que ningún amuleto ha de tocar el suelo porque si no perdería su valor. El ámbar amarillo tiene que llevarlo siempre las personas nacidas bajo el signo de Leo. Sus propiedades eléctricas por frotamiento, así como la de atraer a los objetos, ha fascinado en todas las épocas. La amatista es una piedra que trae suerte,
a toda clase de personas y elimina los temores y angustias, cura la neuralgia y la neurastenia, y es el talismán más poderoso contra la embriaguez. El aguamarina es el amuleto del matrimonio feliz, ideal como regalo de boda, pero también es eficaz para los amantes, pues guarda su fidelidad y es poderoso para los marinos. Su signo pertenece a Escorpio, pero también es benéfico para Aries. Como tiene un color verdoso parecido al mar, de ahí viene su nombre. En la Edad Media se llevaron collares de aguamarina para mitigar los dolores de muela, así como las inflamaciones intestinales y hepáticas. Durante las fiestas navideñas da benéficos resultados colocar en lugar bien visible ramas de acebo. Los anillos, símbolos de la eternidad, porque no tienen ni principio ni fin, se han convertido en el amuleto rey de todos los tiempos y países. Existen para el amor eterno, de compromiso conyugal, de la salud, contra las enfermedades, serpentino o de forma de serpiente, que confieren larga vida, etc. Las campanas actúan contra los malos espíritus. Se utilizan desde tiempos remotos para atraer a las fuerzas benignas. Los cuernos en general aseguran suerte y bienestar. Cuerno de la abundancia. Combaten el mal de ojo y otras enfermedades. Las herraduras, en especial de caballo, en su origen fueron símbolos de mala suerte, pero con el tiempo se les atribuyen poderes benéficos por estar hechas de hierro, un material poderoso. En algunos lugares se colocaba una herradura de caballo al fuego porque se decía que ahuyentaba a una posible bruja que estaba cerca. El diamante, piedra natal de Aries, Escorpio y Marte, es la más potente de las joyas. Se dice que para obtener todo su influjo ha de colocarse tocando el cuerpo de la parte izquierda, por ejemplo, la mano. Muchos amuletos adoptan forma de mano, siendo muy corriente entre los musulmanes, que ha de atender a la posición de los dedos. Con todos ellos extendidos, sirve para proteger a toda la familia, puesto que simboliza la magnanimidad, la hospitalidad, la bondad y el poder. Una mano en forma de puño, dejando extendido el dedo índice y el meñique en forma de cuerno, es un potentísimo amuleto, aunque en la actualidad hacer este símbolo denota también un insulto para la persona al que va dirigido. La mano de la gloria era un amuleto utilizado sobre todo por los ladrones. Se creía que producía un sueño profundo en los habitantes de la casa en que iban a robar. La persona que deseaba hacer este amuleto tenía que deslizarse hasta el patíbulo, en lo más oscuro de la noche, supongo que para que no lo vieran, para cortar la mano del asesino que colgaba allí. Después había que prepararla convenientemente. La media luna es el símbolo de Isis, la diosa egipcia y de los países islámicos. Es un amuleto especial para las madres, los niños y todas las personas jóvenes. Las perlas se dice que provocan lágrimas en quien las lleva. Los buzos llevan perlas para protegerse de los tiburones. Los chinos reducían las perlas a polvo y las tomaban contra el dolor de estómago. También mezclado con agua destilada eran buenas para la locura. Los peces de oro, plata o madreperla son muy buenos para el amor. Se dice que de llevar escamas de carpas metálicas nunca te faltará el dinero. La pata de conejo trae suerte y cura el lumbago. Las piedras de playa, agujereadas por la erosión, traen buena suerte y si se cuelgan de la cama provocan sueños tranquilos. Las pulseras, variantes del anillo, son símbolos de la eternidad, el amor y el bienestar. Los brazaletes en forma de serpiente se retrotraen del antiguo egipcio. Se trataba de un amuleto fálico que se utilizaba frecuentemente para obtener fertilidad. El rubí, suerte y fortuna en el amor y reconciliación en las personas que se han peleado. Protege de los peligros de las tormentas y de los envenenamientos.
La tortuga sirve contra el mal de ojo y la magia negra en general. Predispone una larga vida. Sea como sea, lo cierto es que el cristianismo y otras religiones sacralizó algunos objetos que pueden entrar en el campo de los talismanes, como cruces, medallas, rosarios, escapularios, supuestas reliquias de santos, etc. El beneficio de los talismanes siempre se halla en razón directa de la fe que se tenga en ellos.